Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. De acuerdo a cuando estén viendo este video, vamos a comenzar, tal como habíamos quedado, a compartir las últimas diapositivas de nuestro PowerPoint y así finalizar con los puntos de nuestro programa. Recordemos que estábamos viendo ni más ni menos que las características del hombre. Cuando nosotros hablábamos propiamente del ser creados a imagen y semejanza, decíamos ni más ni menos que cuando Dios nos pensaba, cuando Dios de alguna manera nos pensó, nos creó, soñó un proyecto para cada uno de nosotros, lo que hizo ni más ni menos que para que podamos manifestar de algún modo y en algún aspecto su esplendor. Claramente está que su esplendor infinito nosotros lo vamos a reflejar de manera finita y si se quiere también el que es perfecto será reflejado en nosotros de una manera absolutamente imperfecta. Va a decir el gran teólogo Roger Marin que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero claramente nuestra imagen, nuestro reflejo propiamente de Dios va a ser absolutamente imperfecta. Y citando a Santo Tomás, va a decir de alguna manera que en el hombre hay pues una imagen de Dios, pero claramente será imperfecta. Recordemos que de alguna manera es pensarnos como ese espejo, si se quiere, que refleja la imagen, pero de una manera opaca, ¿sí? No la podemos ver con nitidez y claramente nosotros no vamos a reflejar a Dios con nitidez, pero sin embargo, ni más ni menos que vamos a poder mostrar al otro lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? De alguna manera, Pablo, en su segunda carta a Corintios, lo que va a compartir es que nosotros vamos a reflejar la gloria del Señor en ese gran espejo, pero claramente está ni más ni menos que justamente haciéndonos a la imagen de su Hijo, no vamos a poder reflejarlo en su totalidad, no vamos a poder reflejarlo en su perfección. Y de alguna manera ¿qué significa que el hombre muestre una imagen imperfecta de Dios? Va a decir la teología moral que a la imagen formada, es decir, propiamente todo lo que tiene que ver con la doctrina de la creación y cómo Dios justamente nos ha creado, le sigue la imagen deformada del hombre. Y la teología moral va a intentar explicarlo a través de la doctrina del pecado. Ya vamos a compartir algunas nociones propiamente sobre el pecado, ¿sí? Pero la imagen formada de la creación se ve deformada por el pecado. Pero fíjense qué grande y qué bueno que es Dios, que esa imagen se ve nuevamente reformada, se ve restaurada a través de la doctrina de la gracia, para así finalmente poder mirar cara a cara algún día a nuestro Creador en la imagen consumada, ¿sí? Propiamente lo que serían los tratados de escatología de los tiempos finales. ¿Sí? Algunas de las cuestiones propiamente de las consecuencias que tienen que ver ni más ni menos con el ser imagen y semejanza de Dios ya lo habíamos compartido, ya lo habíamos de alguna manera adelantado en nuestra clase presencial. La dignidad de la persona radica ni más ni menos en la creación a imagen y semejanza de Dios. Es ahí justamente donde somos todos absolutamente iguales, porque en cada uno de nosotros, ni más ni menos, que habita Dios, pues reflejamos a Dios, aunque claramente está de una manera imperfecta. ¿Sí? Pero fíjense, todos, absolutamente todos, tenemos exactamente la misma dignidad como persona, porque radica propiamente en el origen, en el creador. Otra de las características propiamente que estaban en nuestro programa es el hombre como justamente la capacidad o el hombre como ser capaz de Dios. ¿Qué significa el ser capaz de Dios? Hechos 17, del 27 al 28, nos va a decir que de alguna manera nuestra vida tendrá como misión buscarlo a Dios. Al menos a tientas.
¿sí? ¿Por qué vamos a pasar todo el tiempo buscando a Dios? Ni más ni menos porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Lo hemos compartido varias veces en clase de manera presencial a las palabras de San Agustín, cuando él decía, nos hiciste, Señor, para vos. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en vos. Fíjense, de alguna manera, esta búsqueda, este deseo de Dios, nosotros los hombres lo denominamos religión. ¿Y qué sería la religión propiamente? La religión tiene que ver con el religare, el volver a unir eso que justamente estaba unido y ha sido separado. La religión nos invita a pensar genéricamente, propiamente, a una relación con la divinidad. Fíjense, de alguna manera, toda nuestra vida será un religare, un volver a ligar, volver a unir eso que justamente estaba unido, pero que en algún momento se cortó. Todo lo que nosotros en nuestra vida diaria llamamos, buscamos, sentimos, creemos que tiene tintes de verdad, de felicidad, de búsqueda constante y permanente, es Dios que se está mostrando con signos inequívocos. Santa Einstein va a decir: quien busca la verdad busca a Dios, sea o no consciente de ellos. ¿Cuántas veces en nuestras catequesis de adolescentes, de niños, o cuántas veces en alguna charla con alguien que estaba necesitando ser escuchado, nos dicen: mira, yo tengo ese calorcito en el corazón, o mira, tus palabras realmente me iluminan de tal manera que no sé qué es, no sé quién es, no sé qué es lo que pasó. Bueno, nosotros los creyentes sabemos muy bien quién es, qué pasó. Ni más ni menos que es Dios manifestándose, aun cuando el otro no tenga conciencia de eso. Pero fíjense, si nosotros decimos de alguna manera que el hombre es capaz de encontrarse con Dios y que ni más ni menos, aunque sea o no sea consciente de ello, justamente cuando el hombre busca la verdad, no busca a Dios, podemos preguntarnos en dónde busca el hombre de hoy la felicidad. Porque muchas veces, y quizás también nosotros de alguna manera, cada día intentamos encontrarla en tantísimas cosas, en tantísimas personas, en tantísimos lugares, en tantísimos gestos, pero terminamos quedando más vacíos. La pregunta también sería en dónde yo busco la felicidad. Por eso, de alguna manera, tantos y tantas a lo largo de la historia de la humanidad han intentado compartir sus vías de acceso al conocimiento de Dios, cómo yo puedo conocer a Dios y traduciéndolo de alguna manera concreta y sencilla para compartirla desde nuestro ser catequistas, podemos decir que el mundo es una de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Yo puedo conocer de alguna manera que Dios es no solamente el origen, sino el fin del universo. Cuando vemos algo absolutamente ordenado, como por ejemplo puede ser en la naturaleza, un ecosistema, el mismo cuerpo humano, el ADN, cuando vemos la belleza del mundo en la creación, las cataratas, el cerro de los siete colores en Purmamarca, los gigantes en nuestra Córdoba querida, ¿cuánto nos revela el mundo de ni más ni menos que su creador? El hombre también, con su apertura a la verdad, a la belleza, con su apertura a la moral, a la libertad, a su trascendencia, a su aspirar al infinito, puede ni más ni menos que reconocerse como una vía de acceso al conocimiento de Dios. Volvemos a insistir. Santa Einstein decía, tenga el hombre conciencia o no, eso que busca, eso que no le puede poner palabras, eso que de alguna manera intenta justamente buscar, o de hecho busca, a veces no encuentra, es Dios mismo. ¿Sí? Y finalmente, la razón, recordemos que el Papa Benedicto XVI, eminentemente un teólogo alemán, uno de los mejores teólogos alemanes, o propiamente del mundo entero, en estos últimos años, nos va a decir que la fe y la razón son como esas dos alas que de alguna manera nos van a llevar
a Dios. ¿Sí? Fíjense, la razón humana también nos va a decir con certeza, che, esto no es azar, esto de alguna manera no es jugar con dados, tirarlos y, bueno, ver qué es lo que sale. El orden, la belleza y la evolución del mundo señalan que alguien justamente nos dirige. Y ese alguien nos va a llevar ni más ni menos que a la verdad, al bien y a la belleza. Pero entonces fíjense en esta cuestión propiamente que decíamos cuando abríamos este curso, que nos van a quedar más preguntas que respuestas. De alguna manera, si el hombre tiene diferentes vías de conocimiento de Dios, ¿por qué no lo encuentra? O una pregunta mucho más interesante aún, ¿por qué encontrándolo muchas veces lo niega? Quizás son esas preguntas que nos van a quedar ahí en el tintero para seguir investigando, para seguir profundizando y también para seguir dejándonos interpelar. La tercera característica que nos invita a reflexionar sobre la esencia del hombre en su vínculo con Dios es propiamente sobre la libertad. Les voy a dejar en el grupo de WhatsApp también un video para que puedan ilustrarlo. No es ni más ni menos que el video de El hijo pródigo en versión moderna. Este hermoso pasaje bíblico que seguramente todos conocemos casi de memoria en Lucas 15 y que nos invita a pensar y a reflexionar. Fíjense, después de la vida, el segundo gran regalo que Dios nos hace es la libertad. Tanto que Él respeta nuestra libertad, tanto respeta nuestra libertad que de algún modo, incluso cuando no lo elegimos, Él justamente nos deja ser libres. Entonces, cabe la pregunta, ¿para qué sirve la libertad? ¿O para qué Dios nos da la libertad? O también podemos preguntarnos qué es la libertad. Quizás si nosotros le preguntamos a un adolescente eso, a uno de nuestros adolescentes o jóvenes, o también los niños de primera comunión o los jóvenes de confirmación, seguramente lo primero que nos digan es libertad es hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y la verdad que la libertad no tiene mucho de eso, ¿sí? Fíjense, en primer lugar, lo que podemos decir es que la libertad implica tener la posibilidad de elegir, la posibilidad de algún modo de actuar por nosotros mismos. Quien actúa libremente no actúa obviamente determinado por el otro. Entonces, ya tenemos aquí un primer acercamiento. La libertad implica poder elegir, poder optar. De algún modo, cuando Dios nos crea y nos hace libres, Él quiere justamente que decidamos justamente el bien, que elijamos el bien, que optemos por el bien. Fíjense, cuanto más hacemos el bien, de algún modo, más nos acercamos a Dios y más libres nos hacemos. Por eso, justamente, la libertad será la actitud que posee la persona, ni más ni menos que para disponer de sí en orden a su realización, en orden a poder concretar ese sueño que Dios justamente tiene para nosotros. La posibilidad humana de construir y concretar el sueño que Dios pensó para nosotros. Volvemos a insistir, de alguna manera nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad, de alguna manera, justamente, de realizarlo o no. La libertad cristiana nos invita a pensar en tres elementos concretos. ¿Sí? En primer lugar, la religación. Esta cuestión que hablábamos recién de la religión, el religar, el volver a unir eso que en algún momento está unido, pero que en alguna parte de la historia se cortó. Esta, de alguna manera, religación nos invita a pensar que lejos de ser la religión una forma de dependencia, al contrario, ni más ni menos que es liberadora. Volver a aquel que me creo implica
también de alguna manera, si se quiere, volver al origen y volver a elegir el bien. Fíjense, en el hijo pródigo, cuando de alguna manera el hijo vuelve, ni más ni menos que lo primero que piensa es, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Sin embargo, de alguna manera, cuando vuelve, el padre lo estaba esperando. Eso implica que toda experiencia de amor es liberadora. Pensemos también en la cuestión propiamente del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Toda experiencia de amor libera. ¿Sí? El amor nace, el verdadero amor nace de la libertad. ¿Sí? Por eso justamente cuando nosotros pensamos en la religación, es ni más ni menos que volver a unirnos a nuestro Creador. Otra de las consecuencias propiamente, otro de los elementos de la libertad cristiana, tiene que ver propiamente con la filiación adoptiva. Cuando Dios nos crea, cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, cuando de alguna manera justamente Dios piensa su sueño para nosotros, su proyecto de vida en nosotros, nos quiere libres. No quiere justamente que vivamos como esclavos. En las diapositivas del PowerPoint van a encontrar algunas citas bíblicas de Romanos, ¿sí? Romanos 8, en donde Dios no quiere que vivamos como esclavos. Al contrario, fíjense lo que se contrapone a esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo, porque la experiencia propiamente, sentirse hijo, de saberse hijo, de reconocer esa filiación adoptiva, nos libera. Y de algún modo, la libertad nos es dada justamente para volver a ese padre. Fíjense que el hijo pródigo nos sigue ilustrando, porque el hijo en realidad no encuentra en la fuga emancipatoria su libertad. Al contrario, se vuelve esclavo de los miedos, de la nostalgia, de los instintos, de los impulsos. Solo cuando vuelve al padre, recupera también una filiación que es ni más ni menos que liberadora. Y la tercera característica propiamente de la libertad cristiana, de la que los cristianos no podemos separarnos de ella, es propiamente el servicio desde el amor. Quien quiera ser libre tendrá que ser justamente un seguidor de Jesús. Quien quiera ser libre de alguna manera deberá demostrar propiamente con su vida en el servicio y en la alegría que es seguidor de Cristo. Fíjense, Jesús decía, nadie me quita la vida, soy yo quien la da para volver a tomarla. Ojalá que nosotros también, y mucho más desde nuestro servicio y nuestro ministerio de la palabra de Dios como catequistas, podamos justamente decir, nadie me quita la vida. Yo la entrego porque soy libre y porque realmente sé que esto va a dar frutos y va a dar frutos en abundancia. Claro que obviamente algunas consecuencias propiamente de la libertad nos invita a pensar ni más ni menos que en la responsabilidad, ¿sí? Una libertad sin responsabilidad nos tendría que abrir grandes interrogantes. Una libertad desorientada, una libertad desnortada, una libertad que no sabe y no entiende para dónde va. De alguna manera también nos invita a pensar que muchas veces nos hace ser esa oveja que se pierde en el rebaño. Fíjense que la cuestión propiamente de la libertad nos invita a pensar en la capacidad de poder elegir libremente, de poder optar, pero también el ser responsable de lo que yo elijo y sobre todo asumir las consecuencias que eso trae.
Yo en un examen en el secundario puedo elegir no estudiar. ¿Por qué? Elijo quedarme viendo Netflix o de alguna manera, ni más ni menos, elijo jugar a la Play. Pero el otro día, cuando llegue el examen y no sepa, o mucho más aún cuando llegue la nota la semana que viene y me saque un 1, tengo que hacerme cargo de esa consecuencia. ¿Sí? De algún modo, ni más ni menos, el ser libre y hacer lo que me apetece es ni más ni menos que una falacia. Como lo es también el pensar que al elegir puedo ni más ni menos que elegir el mal. Los teólogos en la teología moral van a decir propiamente que Dios, cuando nos elige, nos invita a elegir el bien, a ser felices, a cumplir justamente ese sueño, ese proyecto que Él tiene para nuestras vidas. Y cuando esos sueños no son incompatibles o cuando de algún modo esas elecciones no responden a lo que Dios justamente piensa para nuestra vida, claramente está que no estaría correctamente llamarlo libertad. ¿Sí? Porque justamente libertad propiamente nos invita a pensar en elegir el bien. Finalmente, podemos decir que el hombre ha sido caído y redimido. Y fíjense qué interesante esto, un concepto que lo hemos visto en clase y lo hemos compartido varias veces de manera presencial. ¿Qué sentido tendría que el mismo Dios que te creó quiere que te pierdas? ¿Qué sentido tendría propiamente que aquel que te ha creado te regale una existencia tan corta? Sería un absurdo, ¿sí? Indudablemente que de alguna manera, justamente a la cuestión propiamente del hombre como caído en su condición pecadora por ser absolutamente libre y responsable, tenemos que sumarle la capacidad de conversión. Siendo pecador, el hombre puede volverse a Dios. No una sola vez, no dos veces, sino todas las veces que Él quiera. Pero atención acá, esto es pura gracia, pura iniciativa divina. Dios siempre nos primere. Fíjense que de algún modo si intentamos pensar en el pecado, más allá de querer definirlo, ¿no? O de encontrar en el catecismo de la iglesia o en algunos padres de la iglesia o propiamente ni más ni menos que en la teología moral un montón de definiciones sobre el pecado. A grandes rasgos lo que podemos decir es que el pecado siempre va a comportar una falta de amor. Sea una palabra, un acto, una intención que consciente y voluntariamente no tiene amor. De alguna manera, esa falta de amor va a atentar contra uno mismo, contra el hermano o contra Dios. Pero fíjense, pecar es mucho más que infringir normas. A veces parece que solamente los pecados son no cumplir con los 10 mandamientos, quizás también con las bienaventuranzas, pero es mucho más profundo. El pecado, ni más ni menos que nos va a invitar propiamente a apartarnos de ese Dios que nos ama, a muchas veces ignorarlo, ¿sí? O también a veces el pecado se va a disfrazar en querer ser como Dios, tal cual como lo veíamos propiamente en los relatos de la creación. Pero por iniciativa divina, por absoluta bondad, por absoluta gratuidad, Dios se acerca a nosotros. Y la gracia viene a suplir esa caída, es ese salvavidas que sale al rescate del hombre y que de alguna manera se nos regala cada vez que nosotros querramos recibirla. Volvemos a insistir, la gracia es todo lo que Dios mismo nos da, todo lo que Dios mismo se da sin que nosotros lo merezcamos. ¿Sí? No es que somos dignos, no es que de algún modo hicimos mérito, no es que soy bueno, entonces, no, de alguna manera, ni más ni menos, Dios mismo se da gratuitamente. Fíjense, solo por amor Dios nos primere.
Por eso también van a encontrar entre los apuntes ni más ni menos que algunos textos que nos van a invitar a pensar, a reflexionar sobre la gracia desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. A veces se piensa que la identidad propiamente del Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la esencia del Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, la gratuidad, la misericordia, la cercanía, la salvación de Dios está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo lo vamos a poder reconocer no solamente en la elección, en este llamado absolutamente gratuito de Dios al pueblo, sino que también lo vamos a poder concretar en la alianza. Ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjense, este Dios que de alguna manera se va a revelar compañero de camino en el desierto y cuando hacía frío los iba a acompañar en una nube de fuego. Cuando les hacía calor iba a estar en forma de nube. Cuando tenían hambre iba a hacer caer maná cuando tenían sed, ni más ni menos que brotar agua desde las rocas. Este Dios se muestra absolutamente compañero, fiel, misericordioso. Misericordia ni más ni menos que va a ser revelada plenamente y va a ser manifestada plenamente en el Nuevo Testamento, en donde en la persona misma de Jesús vamos a encontrar la gratuidad de la relación y del amor que Dios Padre tiene con sus hijos. Por eso, ni más ni menos, la gracia estará siempre en la vida de todo cristiano. La gracia será una necesidad, la gracia será un don. La gracia nos invitará una y otra vez a la conversión, a pensar desde la fe en una decisión absolutamente personal con Cristo, en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros vínculos, en cada una de nuestras relaciones. No sentir justamente que nosotros somos autosuficientes, sino que reconocemos la necesidad absoluta de Cristo y por Cristo al Padre. Los invito a que terminen este curso rezando justamente el Salmo 51. Le agradezcan al Creador todo lo que nos da, todo lo que nos invita a reconocer en el día a día. Y también los invito a que puedan seguir profundizando en cada uno de los textos que compartimos, en cada uno de los videos que vimos en clase, en las citas bíblicas que también justamente hemos compartido para poder realizar el trabajo práctico final. Yo ni más ni menos que les dejo el material a disposición, les dejo también el trabajo práctico final para que lo puedan resolver, tendrán un mes para hacerlo y obviamente ante cualquier duda o consulta pueden justamente escribir. Les mando un abrazo grande, agradeciendo el tiempo compartido y también esperando todo tipo de inquietud, comentario o todo aquello que quieran compartir. Un abrazo grande, ha sido un gusto y seguramente nos volveremos a encontrar en el camino.